Bereshit bara Elohim et asamayim ve'et aret. De Aret estaba tohu vabohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias al Todopoderoso, al Elohim Altísimo, a nuestro Creador, al Padre Eterno, al que nos amó y nos ha dado a su Hijo. Y como dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Gracias a aquel que es la luz verdadera y al testimonio que nos da el Espíritu, podemos estar delante de ustedes para testificar. Este viene siendo el capítulo número 105 del testimonio del Espíritu, testificando en el capítulo 14 del Evangelio eterno, reconocido o conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Como dice la palabra, Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Él le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que le digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, si no crean al menos por las obras. Les decía que este capítulo se da en el contexto de las horas antes de la Pascua de Elohim, porque hay una diferencia entre la Pascua de Elohim y la Pascua de los judíos. Por eso en el Evangelio se hace una distinción acerca de la fiesta de los judíos, etc. Estamos unas horas antes de la Pascua de Elohim, donde Él va a presentar a su Cordero para redimir por medio de su sangre, para redimir a toda la humanidad, para, como decir, llevar su plan de redención, el plan eterno de redención, por lo cual Él consagró, Él apartó desde antes de la fundación del mundo a su unigénito Hijo, precisamente para esta hora, es decir, para la hora en que Él iba a pasar por medio de la muerte de este mundo al Padre, para la hora en que precisamente todo el universo, en todo el universo se iba a mostrar la gloria de Elohim por medio de su Hijo. Como le hemos dicho, que el pueblo de Israel conocía el Espíritu, pero no conocía, es decir, no conocía al Cordero de Elohim, no creía en aquel que se hizo hombre y vino al mundo, y que Juan, el profeta, cuando lo vio, estando Juan bautizando, es decir, purificando en el Jordán,
cuando lo vio que él se acercaba, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y como testifica el Evangelio, que Juan había venido como testigo para dar testimonio acerca de la luz, que no era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, de aquella luz verdadera que resplandeció en el principio y que ahora estaba en el mundo, estaba en su propia casa, y su propia casa no lo estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque no lo conocían, no lo recibían, porque, como dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos habían creído en el Espíritu por cuanto el testimonio que ellos reciben del Espíritu en el Sinaí es que ellos oyeron la voz de Elohim dándole los mandamientos, pero no vieron ninguna figura, no vieron nada a la cual ellos aferrarse, y que por eso está el mandamiento que dice: no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Porque Elohim es su Elohim, su Dios, su Salvador, su Redentor. Y que ahora, después del testimonio de Juan, están las palabras y las obras que Elohim estaba haciendo por medio del Mesías, es decir, el Espíritu, que es Elohim, las obras y las palabras que él hablaba testificaban que ese era el Mesías, el Hijo de Elohim, en armonía con las palabras, con el testimonio del profeta Juan, en armonía con las Escrituras, por cuanto él estaba cumpliendo las Escrituras, y que como este capítulo 14 está en un contexto antes de la fiesta de la Pascua, y que él aprovecha para poder darle las últimas enseñanzas a sus discípulos. Es por ello que estamos leyendo en el capítulo 12 de Éxodo, estamos leyendo precisamente cómo él cumplió en esa cena. No era una cena como quizás hoy se habla de la cena del Señor. No es precisamente esa cena. Él hizo dos cenas previa a la Pascua, una en la casa de Lázaro y otra con sus discípulos más allegados. Y que esta cena que él hace, la hace en cumplimiento de las Escrituras, es decir, de la cena de Pascua establecida en Egipto, y que es previo a la salida de Egipto, de manera, es decir, a la liberación de la esclavitud de Egipto, de manera que él estaba cumpliendo las Escrituras, pero dándole el verdadero cumplimiento, y a la vez de cómo debíamos nosotros comer, es decir, tomar la sangre y comer la carne del Mesías. Leímos que en las indicaciones que se daban, decía: tomarán parte de la sangre en el le decía que en el Tanaj, estábamos leyendo aquí Éxodo 12 en una versión, vamos a leerlo con la versión Reina Valera. Y dice el versículo 7: y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, que una de las, es decir, la palabra del Mesías decía: el que no
coma mi carne y beba mi sangre, como decir, no tiene vida en sí mismo, no ha creído en él, de manera que los oyentes decían, ¿cómo podemos comer la carne de este? Además había un mandamiento que decía que no podían tomar de la sangre, pero precisamente cuando venimos al Evangelio, cuando creemos el Evangelio, cuando recibimos la palabra de Elohim, la palabra de Dios dada en el Evangelio, que es la palabra misma de Dios dada por el mismo Elohim en la persona del Mesías, pues es como decir, cuando venimos al Evangelio y quitamos, como decir, el Mesías que se hizo hombre, pues tenemos el acceso al Elohim eterno, al Espíritu, y lo que nos queda son las palabras y las obras que nos dejó el Mesías. Y que dicho sea de paso, dice que él no había venido a juzgar al mundo, pero que la palabra que él había hablado son las que juzgarán al mundo y las que están juzgando al mundo. Es decir, no solo fue juzgado el príncipe de este mundo, sino que las palabras que habló el Mesías, que son las palabras del Padre, son las que a partir de que él las dio y que él fue glorificado y que se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, por cuanto el Padre entregó en sus manos aquel rollo sellado con 7 sellos, y que el único que se halló digno para abrir el rollo y romper sus sellos fue el Cordero de Elohim, fue el león de la tribu de Judá. De manera, hermano, que para salvarnos debemos de creer la palabra y las obras que hizo el Mesías, porque son las palabras y las obras del Padre, son las que nos convencen, no solo nos convencen, sino las que nos traen el testimonio del Espíritu a nuestro corazón. Es el testimonio del Espíritu a nuestras vidas. Por eso alguien dijo que el Señor es el Espíritu. ¿Por qué? Porque precisamente las palabras y las obras que quedan en el Evangelio que Él hizo, son las palabras y las obras del Padre, del Espíritu. Por eso Él dijo, no lo dejaré huérfano, el Espíritu de verdad vendrá a vosotros. ¿Y cómo Él lo dio? Al soplar el Espíritu, el aliento de vida, el Espíritu, porque así es como se da, no solo en la palabra, sino en el soplo de vida que Él nos da, pues recibimos el nacimiento de el Espíritu, es decir, de agua y sangre. Les decía que en esta versión dicen, y tomarán de la sangre, coma. Sin embargo, cuando venimos al Tanaj, fíjense, dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de la casa en donde lo han de comer. Es bueno decir, para hacer una aclaración, por eso uno tiene que tener esta perspectiva de tener el Tanaj y de tener las diferentes versiones. Pero recordemos que los judíos no han recibido, es decir, algunos de ellos y gran parte de ellos no han recibido al Mesías. De manera que toda la perspectiva de las Escrituras, como decir, están dadas desde la perspectiva no de el Cordero de Elohim, no del Mesías, porque ellos no lo han recibido. Pero esas fueron palabras textuales del Mesías, que había que tomar su sangre y comer su carne. Esas, por lo tanto, aquí esta traducción no se corresponde
y la palabra del Mesías es la verdad. Ellos dicen, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes. Sin embargo, fíjense, estoy leyendo en una versión Reina Valera, que supuestamente es una de las versiones más controvertidas en la traducción. Sin embargo, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán, es decir, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la puerta. ¿Por qué? Porque esta primera oración son palabras textuales del Mesías. Les decía que esas son palabras textuales del Mesías. El Mesías, su palabra es la verdad. Por lo tanto, hermano, Él es la guía, Él es la referencia a la verdad. Por eso es que al leer cualquier traducción debemos tener presente la palabra que Él habló para poder estar en sintonía con Él. Así que lo que Él estaba haciendo era Él lo que estaba haciendo era darle cumplimiento a las Escrituras. Ahora, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Vamos a leer en el Tanaj. A ver. Dice, así lo habréis de comer con vuestros cintos ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies y con vuestro bastón en la mano. Lo comeréis apresuradamente, es Pesaj del Eterno. Son las indicaciones de Elohim para su pueblo. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Eterno. Estoy leyendo el Taná. Y la sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y en cuanto a vosotros pasaré de largo cuando castigue la tierra de Egipto, y no habrá en vosotros ninguna plaga para destruiros. Miren, hermano, en el caso de Judas, Judas estaba bajo el amparo, Judas estaba bajo el Altísimo, bajo el amparo del Altísimo, porque el Mesías era su amparo. Dice que él lo estaba guardando por el poder de la palabra del Padre, pero que en un momento determinado, por la transgresión, por la iniquidad de su propio corazón, Judas escogió las tinieblas antes que la luz, de manera que al tomar el bocado del pan, ya Satanás, como decir, había hecho posesión completamente de Judas. Entre tanto, porque como dice que él tiene potestad sobre toda carne para dar vida eterna a lo que el Padre quiso darle. De manera que, aunque el Padre escogió a Judas para salvación, Judas, por su propia iniquidad, como decir, lo entregó por 30 monedas de plata. De manera que Judas se apartó del amparo que él tenía, la cobertura que le daba el Mesías, en este caso, que andabas con ellos, pues como dice en el capítulo 17, yo los guardaba por el poder de tu nombre, y que ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, aquel que por su propia voluntad escogió servir a las tinieblas y no a la luz. En el caso de Egipto, todo aquel que escuchó la palabra de Elohim dada por medio de Moisés, sacrificó el cordero
es decir, celebraron Pesaj, la Pesaj del Eterno, la Pascua del Eterno, y marcaron, es decir, tomaron de la sangre y marcaron con ella, es decir, ellos recibieron, al recibir la palabra es como si tú la estuvieras tomando, porque te la tiene que tragarte la palabra, tiene que digerirla, tiene que esa palabra resultar en un efecto de fe, en un efecto de obediencia y de fe. Es por eso que dice, y tomarán de la sangre, porque en la sangre está la vida, y el evangelio lo que produce es la vida. Al recibir al Mesías, al creer el evangelio, que estamos tomando de la sangre y comiendo de la carne del Mesías como el Cordero de Elohim, pues eso es lo que nos da la vida, la nueva vida conforme al Espíritu. Y que toda casa que obedeció, toda la casa que creyó y obedeció y llevaron adelante la palabra de Elohim, pues dice que el ángel de la muerte, aquel mismo que entró después del bocado de pan en Judas, estaba pasando por las casas de aquellos desobedientes e incrédulos, y el resultado fue la muerte de todos los primogénitos. Debo decir, y es actual ahora mismo, que la palabra de Elohim dada por el Mesías en el Evangelio son las que están juzgando al mundo. Y que por supuesto, el que cree el evangelio, el que está tomando de la sangre, el que está comiendo de la carne del Mesías, porque está creyendo el evangelio con todo su corazón y la palabra de Elohim haya cabida, es decir, es el alimento para esa persona y en ese hogar, pues los juicios que se están ejecutando en el mundo, pues precisamente no llegan a la casa donde se recibe la palabra de Elohim, donde se ha recibido el testimonio del Espíritu. Quiero decir esto, hermano, porque en el mundo existen, es una realidad, miles de religiones, miles de religiones. Esa es la gran verdad. Eso no lo podemos negar. Miles de religiones. Pero el amparo, el abrigo, la acción de ser guardados es cuando hemos recibido, cuando hemos creído en el Mesías, cuando hemos conocido al Cordero de Elohim. Es por eso que el capítulo anterior del testimonio del Espíritu es conociendo al Cordero de Elohim. ¿Por qué? Es importante conocerlo precisamente para poder tener ese amparo, ese abrigo del Altísimo, por tomar de la sangre y comer de la carne del Mesías al creer, recibir la palabra dada por el Mesías, que es la palabra de Elohim, y creer las obras hechas por Elohim por medio de su Hijo, pues estamos comiendo. Por eso él en un momento le dijo a los judíos, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo, sino es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo, y el pan que yo daré es mi propia carne, que la daré por la vida del mundo. Es por ello, hermano, que es importante entender y, como decir, para tener un evangelio práctico, no para tener un evangelio, como decir, espiritualizado, pero sin contextualizarnos en la palabra, sin vivir. Por eso dice que las obras, que la fe sin obra es muerta, porque precisamente cuando usted recibe la palabra de Elohim, usted la cree y usted vive por esa palabra, pues precisamente la fe
no es muerta, sino que produce vida y vida abundante. Fueron las palabras del Mesías para su pueblo. Esta cena de Pascua, a la cual nos estamos refiriendo ahora para entrar en la otra, precisamente, fíjense, produjo un efecto que fue lo que trajo la liberación de todo el pueblo de Israel y de todas las personas que creyeron de la esclavitud de Egipto. Fue lo que trajo la liberación del faraón, de su ejército, de todas aquellas, es decir, de la cosmovisión espiritual de Egipto, y a la libertad que dio el Espíritu, es decir, haciéndolo verdaderamente libres, verdaderamente libres. Es más que una conversión a una religión. Cuando nosotros hemos creído, cuando hemos recibido al Mesías, a la palabra, hemos entendido y hemos conocido al Mesías, al Hijo de Elohim, al Cordero de Elohim, es más que una conversión a una religión, sino que es una liberación profunda que se realiza en lo más íntimo de nuestras vidas. Es la vida eterna obrando en cada uno de nosotros a partir de ese momento, y que va creciendo en la medida que nos vamos, como decir, bebiendo del agua de vida que nos ofrece el Mesías. La vida cada vez se hace más abundante, la liberación es más profunda, vamos entendiendo la verdadera liberación, porque a veces los judíos decían: nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie, y tenemos un padre que es Elohim. Sin embargo, el Mesías le decía: si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. El esclavo, como decir el siervo, no permanece en la casa, el esclavo no permanece en la casa, pero si el Hijo lo liberta, permaneceréis en la casa. ¿Qué quiere decir? Ellos pertenecían a la casa de Elohim, pero si no recibían esta liberación del Mesías, sencillamente dejaban de pertenecer a la casa y eran esclavos del pecado. Eran esclavos del pecado, porque el Mesías es el que está edificando la casa de Elohim. Es el que está precisamente, si le queremos llamar al creyente, el templo del Espíritu, pues el Mesías es el que está edificando un templo no hecho con manos de hombre, no de cemento, no de piedra, sino en la unidad, en la ejad de todos los hijos de Elohim, porque como dijo Caifás en su profecía, la última profecía de un sacerdote levita, cuando él dijo que no solo el Mesías iba a morir por la nación de Israel, por la nación judía, sino para congregar en uno a todos los hijos de Elohim que estaban dispersos en el mundo. Así que todos estamos siendo llamados, no solo escogidos, sino llamados como ovejas de Elohim. ¿Para qué? Para ser ejad, para ser uno solo en el Mesías, es decir, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Yo les decía, para un poco ir cerrando esta parte, le hablé anteriormente sobre no comer la levadura en estos 7 días posteriores que comienzan con el día 14 hasta el día 21, y he referido precisamente
a que a partir de que nosotros recibimos al Mesías, como lo conocemos como el Cordero de Elohim, pues somos purificados de toda contaminación de carne y de espíritu. Somos perdonados y purificados de toda contaminación de carne y de espíritu, y por eso se nos dice que no debemos comer nada leudado. O somos del Señor o somos del mundo. No hay un frío y caliente, es decir, no hay un tibio, sino que debemos ser calientes en la obra del Señor y ponerlo a Él por encima de todas las cosas, quitando todo obstáculo, todo lo que está estorbando nuestras vidas, para no serle ni tropiezo a otro, ni que tampoco otro no sea tropiezo a nosotros, pero siempre con la mirada puesta en aquel que nos está llamando, en aquel que nos está guiando. Lot salió de su Sodoma, del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, y Lot salió con su familia, porque los ángeles le permitieron sacar de Sodoma a Lot, a su esposa, a sus hijas y a los esposos de sus hijas, los cuales no quisieron, no creyeron, y les dijeron que no miraran atrás. Es decir, mirar atrás en cierto contexto es como decir volverse a Egipto, recordar nuestra vida pasada, como decir poniendo parte de nuestra vida por encima de la vida del Mesías, por encima de la vida del Cordero que hemos recibido, y eso no hace ser frío, caliente, ni frío ni caliente, sino tibio. Y como él dijo, pues ya que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que aquella mujer se convirtió en una estatua de sal. Eso nos llama a la reflexión. Le decía que en este contexto de no contaminarnos, no comer levadura, en este caso la levadura a veces se relaciona con una vida contaminada, con una vida leudada por algo que nos hace salir de la vida del espíritu, y que la mujer de Lot pues se constituyó una estatua de sal, producto de mirar para atrás. Hay muchos casos en la Escritura en que precisamente algunos han podido rectificar cuando el pecado aún, es decir, no ha cauterizado la mente de la persona. Todavía esa persona tiene posibilidades de arrepentirse, pero es bueno saber que hay un punto que no hay retorno. Hay un punto sin retorno, es decir, en el creyente hay un punto en que por causa de su pecado, como lo fue para Judá y para la mujer de Lot, que no hubo retorno para ellos. Ya no hubo otra oportunidad para ellos. Así que, hermano, es por eso que debemos de tener cuidado cómo andamos, cómo vivimos. No significa que seamos perfectos, todos cometemos errores, pero hay un punto en todas nuestras transgresiones que ya se constituye la iniquidad en el corazón, es decir, donde todo nuestro sentido está cauterizado. Ya no hay lugar a arrepentimiento, ya no hay lugar a la palabra de Elohim en esa vida, y sencillamente las tinieblas, como dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, son las obras de los hombres las que lo van
llevando a la condenación obras no producidas por la luz del Evangelio, no producidas por el Espíritu en nuestras vidas, sino obras que su origen, como lo fue en Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. Judas era diablo, un acusador, un falso acusador, y lo llevó a la traición y a la entrega de su hermano, es decir, a la muerte, sabiendo que lo estaba llevando a la muerte. Él precisamente llevó adelante su traición por 30 monedas de plata, sabiendo que lo estaba acusando y que esa acusación se iba a usar para llevarlo a la muerte. Por eso él le dice a Pilato que mayor condenación tenía aquel que lo había entregado a él. Así que, hermano, esta Pascua nos lleva al Sinaí, nos lleva a donde Elohim les dio los 10 mandamientos a viva voz en su propia palabra. De manera que ellos no vieron ninguna imagen, pero sí todo lo que estaban presentes, y aún lo que no estábamos presentes, recibimos los mandamientos de Elohim. Los llamados 10 mandamientos, también se le dicen las 10 palabras, y que están en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 6, están estos mandamientos, pero el objetivo es que cuando ellos llegan aquí a este lugar, ya son libres, ya no son esclavos. Ahora se les está dando estos mandamientos para que verdaderamente la libertad sea real, la verdadera libertad. Y les dice: has de saber, Anoji Adonai Eloheja. Dice, has de saber, yo soy el Eterno, es decir, Adonai, el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Es decir, te liberó de la esclavitud humana. Así que les decía que ya ellos son libres y reciben estos mandamientos. Yo soy el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Por eso le decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Ellos recordaban es decir, le decían al Mesías, le traían estas palabras, y él le decía que un esclavo no permanece para siempre en la casa, y que el Hijo es el que hace verdaderamente libre al hombre. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto, de una esclavitud física, pero hay una esclavitud espiritual. Y dice, no tendrás dioses, dice Elohim, Ajerim, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Es decir, otros dioses. Las personas, a veces ellos mismos se hacen dioses, otras veces, es decir, cuando tú te postras ante una imagen, cuando tú le rinde culto a un ídolo, tú mismo te está creando un Dios para ti. Y por eso él dice que no tendrás dioses ajenos, porque generalmente la persona toma ya algunos de lo que ya se conocen en el mundo, y la persona se identifica con este, con el otro. Es decir, en Cuba hay diferentes ídolos, vírgenes, etcétera, y cada cual se acoge al nombre que la vida se le da, que se le va
cuando ellos ven que prosperan, cuando ellos ven que se le dan las cosas, pues ellos le atribuyen poder a, y no es que tengan poder para dar nada, es que están siendo entregados por su incredulidad. El juicio de la palabra de Dios lo está llevando a una falsa adoración. ¿Por qué? Por no creer, por no recibir la palabra de Elohim, por no creer en el Hijo de Elohim, son el juicio de la palabra de Elohim, lo comienzan a juzgar entregándolo, como decir, a una falsa adoración, a algo que ellos mismos le están atribuyendo poder, como decir, adorando a las criaturas antes que al Creador. A veces las personas creen que la abundancia de las cosas materiales son bendiciones. Sin embargo, son juicios sobre la persona, porque esa persona ha desechado la verdad y se ha entregado a una falsa adoración. Ha sido entregado por ella misma, que ha decidido en su libre albedrío, pues, creer en un falso Dios. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso te esclaviza espiritualmente. No creer en aquel que liberó a Israel de Egipto, que celebró, que le dio, es decir, que instituyó, porque el Señor es el que instituye la Pascua y cómo se debe celebrar. Asimismo, el Hijo la estaba instituyendo con sus discípulos, y cómo se debe celebrar, algo diario. Es algo de nuestras vidas, comer, porque tú no puedes vivir sin comer. Por eso el capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el lavador. Todo pámpano que en mí no permanece y que no lleva fruto será cortado. Eso viene después. Pero hay que permanecer en el Evangelio. Hay que permanecer en el Mesías, en el Cordero de Elohim. Depositar, como él dijo: creed en mí, creed en Elohim, creed también en mí. Porque estamos depositando nuestras vidas en su mano. Estamos confiando nuestras vidas en sus manos. ¿Y cómo? De la misma manera que él confió su vida en el Padre, y el Padre no lo dejó en humillación, no lo dejó en el sepulcro, no dejó que su cuerpo viera corrupción. Asimismo, él también nos guarda por el poder de su nombre, nos guarda por el poder de la palabra, nos guarda de todo mal, y como dice: no lo quites del mundo, guárdalos del mal. No te harás escultura ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjense, el libro de Revelaciones, está la puerta abierta, está el trono, y lo que se ve es un destello de luz que sale del trono, que es el Espíritu, porque Elohim es luz. Y está el Cordero. De manera, hermano, que el mandamiento es que no nos hagamos imagen de nada que esté, ni escultura ninguna que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay quien hace una figura de yeso en forma de hombre, a veces en forma de un animal, ya sea de un animal de las aguas, de un animal de la tierra, y se postran delante de ella. Por supuesto que también yo hacía todas estas cosas, pero hay muchas maneras de hacerse imagen y figura. Fíjense, no digo que todos, pero a veces se le atribuye adoración, se le atribuye poder a la cruz y no al Mesías, que fue
precisamente el que con su muerte nos redimió del pecado, pero no fue una cruz la que nos redimió. Y sin embargo, a veces se tiene como un ídolo en muchos templos, en muchos lugares, se identifican con esta cruz del Mesías. No tienen, por ejemplo, en la iglesia, en el catolicismo romano, a veces tienen una figura de hombre crucificado, lo tienen, pero otros, sin embargo, tienen la cruz, y la cruz en un momento se constituye en un ídolo, en una escultura, en algo que se constituye un objeto de adoración. Cuando usted lee el mandamiento, el Espíritu va a tratar con usted para que usted pueda verdaderamente ser libre en todas las áreas de su vida. No te inclinarás ante ella, todo eso se hace. Ni le rendirás culto. Hay los llamados, aquellos hombres y mujeres que han sido elevados por el catolicismo romano a la condición de santos, personas que han sido declaradas santas por su obra durante la vida y que luego de su muerte han sido canonizados, y muchas personas pues le rinden culto, le tributan, es decir, ofrecen oraciones para que esos posibles santos pues escuchen esas oraciones, y por medio de ello pues sean contestadas. Todo eso ocurre. Pero existe también aquellas personas que tienen a los hombres como ungidos, como, oh, qué hermano, qué bendición, es decir, están siguiendo al hombre, están siguiendo a un hombre como pastor, y sencillamente han cambiado al verdadero pastor por un hombre. También eso lo dejo para que el Espíritu trate con cada persona. Dice: no te inclinarás ante ella ni le rendirás culto, porque yo soy el eterno tu Elohim, un Elohim celoso, que recuerdo la maldad. Él nos ama. Dice: no tomarás en vano el nombre de tu Elohim. Miren, hermano, esta palabra, lo tizá et Shem Adonai Eloheja. La Sab. No conozco el hebreo, estoy leyendo lo que dice aquí. Pero Shem es el nombre. Es decir, no tomarás en vano el nombre. Fíjese, hermano. Tomar el nombre en vano es tomar la palabra de Elohim en vano. Es decir, en vano es sencillamente no recibirla para que ella produzca la vida, el efecto por la cual Elohim la ha dado, sino que tú la tomas para otro propósito, sencillamente un propósito vano, porque no es conforme a la voluntad de Elohim. Por eso dice: no tomarás en vano, es no tomar la palabra de Elohim, porque el nombre revelado en el libro de Revelaciones es la palabra de Elohim. Ese es el nombre. Hadebar de Elohim Hamasía. Ese es el nombre del Mesías. Ese es el nombre del Elohim eterno. Él es la palabra eterna. La palabra, Él es la palabra. Porque dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Y todos nosotros nacimos por la palabra, y el Hijo unigénito de Elohim nace de agua y de espíritu por la palabra, cuando Elohim dijo: sea la luz. Así que, hermano,
Él recibe el nombre de la palabra por cuanto él nace de la palabra de Elohim. Así que, hermano, tomar el nombre en vano es tomar la palabra de Elohim, la palabra hablada por el Mesías, en vano, sin fe, solamente como una repetición vana o para, como decir, vanagloriarnos del conocimiento que tenemos de la palabra de Elohim. Eso es tomar la palabra de Elohim en vano, porque no es con ese propósito de vanagloriarnos por el conocimiento de la palabra, sino para que la palabra produzca el efecto de la vida eterna. En el caso del día de reposo, es algo que aunque ya está revelado, pero las personas están arraigadas en el día sábado. No digo que sea malo guardarlo, pero lo que digo es que el Shabbat no es el sábado, día de reposo, no es el sábado semanal, número uno. Número dos, el día de reposo y reposó, cesó de todas sus obras, representa la muerte del Mesías. Representa la muerte del Mesías para redimirnos de todo nuestro pecado. Ahí cesó todo el tiempo del mundo, cesó con la muerte del Mesías. Y por eso él da signo de vida el primer día de la semana, en la resurrección. En la resurrección. Por eso es que ese día lo consagramos al Señor, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el día de reposo, que en el hebreo es Shabbat, y se tradujo después como un sábado, y después se llevó al sábado que conocemos hoy, al sábado semanal que conocemos hoy, pero que esto representa el cese. Elohim cesó de toda su obra de creación, pero en el caso del Mesías, el Mesías cesó. Y que dicho sea de paso, las obras que hizo el Mesías son las del Padre, son las de Elohim. Así que Elohim estaba cesando de toda su obra de redención que tuvo que llevarse adelante por el pecado de Adán. Y que habiendo llegado al monte Sinaí y dando estos mandamientos, y que el sacerdocio que se le iba a dar era el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y que el pecado del becerro de oro, esa transgresión, fue lo que trajo el sacerdocio levítico. Un sacerdocio, si pudiéramos decir, provisional. ¿Para qué? Para darnos entendimiento de la obra de redención, de quién era el Cordero de Elohim y por qué él debía morir para redimir al mundo. Así que, hermano, desde el principio, el sacerdocio eterno, si Adán no hubiera pecado, no hubiera transgredido, pues estuviéramos en el sacerdocio eterno conforme al orden de Melquisedec y no habría necesidad de un sacerdocio levítico. Pero el Mesías estaba consagrado para en cuanto el hombre transgrediera, el Mesías era, como decir, la salvación del mundo. Era por medio del cual, el único por medio del cual Elohim podía redimir su creación. Así que, hermano, este es el entendimiento y el testimonio que doy acerca de esto del día de reposo. Ciertamente trabajamos 6 días, pero el primer día de la semana, la luz que recibimos ese día nos da la fuerza para trabajar los otros 6 días de la semana. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el eterno tu Elohim te da. Si hay un mandamiento que está siendo pisoteado hoy en día
por todos los hijos es este. Sin embargo, es un mandamiento con promesa de vida. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sobre la tierra tus días, se prolonguen sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te da, donde quiera que tú estés. Por tu honrar a tu padre y a tu madre, tú recibes días de vida que te pueden servir para llevarte a un arrepentimiento, a un conocimiento verdadero de la palabra de Elohim. Cada día es una oportunidad de redención. Cada día es una oportunidad de redención, porque la voluntad de Elohim está ahora en redimir a toda la humanidad por recibir, por creer al Cordero de Elohim, a su Hijo. Así que, hermano, hoy vemos cómo mueren muchos jóvenes, lo matan, están entregados a diversas maneras de mal vivir, vicios, pecados, porque robar es un pecado, matar es un pecado, están matando, están robando, y todo eso son pecados que están, es decir, están dados los mandamientos acerca de esto. En estos días, creo que fue en el libro de, no sé si Esdras, acerca de la maldición que sale por causa del que roba y del que, como decir, jura falsamente. Es decir, el que aparenta ser un creyente, como Judas, que aparentaba ser un hijo de Dios, un creyente, sin embargo había jurado falsamente. En su corazón él no estaba convertido. Así que dice, para honrar a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra. No cometerás homicidio, asesinato, no matarás. Eso te destituye del reino de Elohim, de entrar al reino de Elohim. Tú lo podrás ver, pero no vas a poder entrar. No vas a poder entrar. Como dice, no seamos como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno. No robarás. Lo dice claramente aquí. No robarás. En ninguna de las variantes. Ni malversación, robo. No robarás. En todo lo que usted puede entender, no robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo, que fue lo que hizo Judas. Dio un falso testimonio contra el Hijo de Dios. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y más cuando ese falso testimonio lo va a llevar a la muerte. Yo era profesor, vi un juicio. 3 juicios le hicieron a un profesor por una supuesta violación de un estudiante, una violación sexual de un estudiante, y se confabularon el médico de la familia, el novio de la muchacha, para acusar a esa persona y le pedían pena de muerte. En las 3 apelaciones, es decir, la pena de muerte llevaba 3 apelaciones y la última era, creo que al Consejo de Estado, y nos citaban a todos los profesores para que fuéramos al tribunal donde estaban ejecutando este juicio en contra de este profesor de una manera ejemplarizante. Y en el último juicio, que determinaba ya la pena de muerte y que no había otra apelación, el médico no soportó y habló la verdad y dijo que él había mentido porque él era amigo de la familia y que verdaderamente él no había cometido ninguna violación con esa muchacha, sino que había sido un complot para acusarlo falsamente. De manera que este hombre, prácticamente en la última apelación ya que le quedaba para después llevar adelante la sentencia, fue liberado inmediatamente. Es decir, se le dio libertad inmediata en el mismo tribunal. ¿Por qué? Porque era una acusación falsa
que estaba condenando a muerte a un hombre. Es por eso que no debemos dar falso testimonio contra el prójimo. No codiciarás nada de lo que tenga el prójimo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Dice, como que no sientas envidia por la prosperidad de tu prójimo, porque tú no sabes el final de nadie cuál es. A veces con poco queremos la bendición de Dios, no sea cosa que a lo mejor uno vea mucha prosperidad en algo y al final lo que está es bajo maldición. Por eso dice que no te turbes cuando tú ves que el impío prospera. Déjalo. Dios tiene sus propias bendiciones para cada uno de sus hijos, para cada persona. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni su pollo, ni su gallina, ni su chivo, ni su ovejo, ni su caballo, ni su ganado. En Cuba se están llevando los pollos, los chivos, las vacas, los terneros. ¿Por qué, hermano? Porque no hay temor de Dios en el corazón. No tienen presente la palabra de Elohim en su corazón. Por eso es que cometen estos hechos y que va a llegar un punto donde no hay retorno, donde ya la iniquidad, la oscuridad ha copado a esa persona y no tienen lugar al arrepentimiento para ser redimidos. Dice, ni su asno, fíjese que lo tiene presente aquí, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. ¿Por qué lo matan? No, yo deseo esa carne, yo deseo tener lo que él tiene. Y dice, y todo el pueblo veían las voces y los destellos y el sonido del zofar, y el monte humeaba. Al ver el pueblo esto, se estremeció y se pararon a distancia y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Es por eso que la palabra de Elohim se tuvo que hacer hombre, porque ningún hombre resistiría es decir, la presencia grandiosa del Elohim eterno. No, ningún hombre la soportaría. Por eso dice que ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Solo podemos conocer al Elohim eterno por medio de su Hijo, por medio del Evangelio, por medio del testimonio del Espíritu. Hay un solo Evangelio, hay un solo Mesías, que es el Hijo de Elohim, es el Cordero de Elohim. Hay un solo Evangelio, que es el Evangelio que está vindicado por el Padre en el libro de Revelaciones, donde dijo que Juan había sido el único que había dado testimonio testimonio verídico acerca de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Así que Elohim al único que vindicó fue a Juan. Ese es el testimonio verdadero. Si usted quiere leerlo, esos evangelios contienen buenas enseñanzas, son útiles para enseñar, para redarguir. Hay palabras de Mesías para el mundo, pero estas son palabras del Mesías para los redimidos, para los hijos de Elohim. Es este evangelio para aquellos que reciben el testimonio del Espíritu. Pero si usted quiere, usted puede leer esos evangelios, porque al final, si usted no viene a usted no ha conocido a Elohim ni ha recibido a aquel que él envió. Hermano, el pecado, cuando salimos de aquí, dice que sin haber salido de allí, del monte Sinaí, y Moisés estando recibiendo las tablas de piedra escrita por el dedo de Elohim, el pueblo abajo se desenfrenó y mandaron a fundir un becerro
de oro y atribuyéndole poder, empezaron a proclamar: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde éramos esclavos. Y empezaron a adorar a aquel becerro. Por eso es que vino el sacerdocio levítico y la muerte de becerros de un año, que el pecador, en este caso el transgresor, se identificaba con aquel cordero, con aquella víctima inocente, para que sus pecados le sean perdonados. Y que cada año, y cada vez que la persona pecaba, pues llevaban adelante estos sacrificios. Pero habiendo Elohim dado a su hijo como el cordero de Elohim, y habiendo efectuado es decir, siendo la víctima de la Pascua, y habiéndose ofrecido en sacrificio para redimir a toda la humanidad, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay más sacrificio, ya no hay más nadie que pueda hacer algo por nosotros que no sea el Mesías, el Cordero de Elohim. Por eso digo, hermano, una religión, un hombre no lo va a llevar a la vida eterna. Es este el que lo va a llevar a la vida eterna cuando usted lo reciba, cuando usted lo conozca. Cuando usted conozca al Cordero de Elohim, usted va a recibir la vida eterna, porque está recibiendo al Padre, está recibiendo al Espíritu eterno. Que la paz del Señor sea con todos. Amén.